Muy buenas tardes en México y muy buenas noches ya en España. Tenemos la gran ocasión de continuar con nuestros conversatorios entre la vieja y la nueva España, pues con un profesor que es toda una referencia en el tema que hoy nos convoca, relacionado con la dignidad humana y la prohibición de todo tipo de discriminación. Ya nos hablará él de una línea muy interesante que ha desarrollado sobre prohibición de discriminación por razón de sexo. Y por supuesto que me refiero al catedrático de la Universidad de Valladolid, don Fernando Rey Martínez, a quien le agradecemos muchísimo estar con nosotros. Él es profesor de universidad en el área de Derecho Constitucional, en el Departamento de Derecho Constitucional, Procesal y Eclesiástico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. Se licenció por la propia Universidad Vallisoletana en junio de 1986 con el Premio Extraordinario de Licenciatura, el Premio de la Caja de Ahorros de Salamanca, el mejor expediente de los premios extraordinarios de cada facultad, una cosa que es importantísima en Castilla y León. Y se doctoró en 1993 también con Premio Extraordinario de Doctorado, con mención especial para la tesis por parte del Centro de Estudios Constitucionales Cito en Madrid. El doctorado lo obtuvo también por su alma mater, la Universidad de Valladolid. Ha sido profesor en los cursos de la licenciatura, de doctorado, de estudios propios de la Universidad Vallisoletana, en cursos de formación de funcionarios, de trabajadores, en cursos de verano, en fin, tiene una exitosísima trayectoria académica que incluye la concesión de un sexenio de investigación por parte del Consejo de Investigación del Reino de España, la publicación de 2 libros, de más de 18 artículos sobre los temas de su especialidad, sobre todo en materia de derechos fundamentales, y estancias de investigación en las universidades de Lisboa, Florencia, Kansas, de Rosario y de Catania. Fue director del Centro de Información, Prácticas y Empleo de la Universidad de Valladolid y colabora habitualmente con el prestigiado diario El Norte de Castilla. En materia de igualdad de género, ha publicado el libro El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo y el artículo La discriminación positiva de mujeres, un comentario a propósito de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad el 17 de octubre de 1995, el asunto Calanque, esto en la Revista Española de Derecho Constitucional. Eh, Ha también impartido numerosos cursos y materias en la materia y realizó el dictamen para la Junta de Castilla y León en 1996 sobre el impacto del derecho comunitario europeo en las políticas regionales de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como fue miembro del equipo técnico redactor del proyecto El Segundo Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Gobierno de Cantabria. Miembro del equipo de seguimiento y evaluación de este segundo plan en la propia Comunidad Autónoma de Cantabria. En fin, un académico y una persona absolutamente de referencia en la materia que hoy nos convoca. Y bueno, pues quiero agradecerle muy especialmente a mi amigo Carlos Antonio Morales Evadúa, que desde Chiapas nos consiguió el contacto con el doctor Fernando Rey. Carlos Antonio, que va a conducir esta sesión, es licenciado en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, cuenta con estudios de posgrado en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, vecina de la de Valladolid, ha estado también en la ciudad pucelana, tiene el máster en Protección Constitucional y Sistema Interamericano de Derechos Fundamentales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Universidad Nacional y en coedición con la Universidad Complutense de Madrid. Se ha desempeñado en varios puestos de responsabilidad, tanto a nivel local en su natal Chiapas como a nivel federal en nuestro México. Así es que, Carlos, muchísimas gracias y muy agradecidos estamos con la Fundación Aguirre Andiano Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos por este espacio para el aula Tiempo de Derechos. Aquí está su director general, don César Alejandro Ruiz Jiménez, a quien le agradecemos esta nueva oportunidad de escuchar a lo mejor de la dogmática transoceánica en la materia de derechos, que es nuestra preocupación y nuestra ocupación cotidiana. Adelante, Carlos, y bienvenido. Muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad de ser un gestor, de tener la oportunidad de escuchar a Fernando Rey Martínez, que además de ser un gran catedrático, es una gran persona. De verdad que no voy a hacer, porque yo sé que la humildad que le caracteriza no me va a hacer decir
los gestos que tuvo conmigo, pero sabe de corazón, siempre se lo agradezco y aquí estoy siempre su gestor. Pero bueno, vamos a hablar de un tema que él le encanta, domina, que tiene ya libros publicados, está publicado el de la dignidad humana en serio, y es un tema el cual la Constitución española menciona en su artículo 10 y la Constitución mexicana menciona en por lo menos 5 ocasiones la dignidad humana. Pero, Fernando, ¿qué es la dignidad humana? ¿De dónde viene? Algunos tenemos idea que pudiera venir o se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, también la influencia de la religión, el esbozo jurídico de la dignidad humana. Cuéntanos un poco, por favor. Pues muchísimas gracias, un placer estar con ustedes por esta amabilísima invitación. Me siento muy honrado por la brillante trayectoria de su fundación y ojalá pues podamos colaborar mucho más en el futuro, ¿no? En especial quiero saludar a Carlos Antonio Morales, que es un colega especialmente admirado y querido para mí. Bueno, en el currículum ha sido muy generoso, querido Rafael, todo lo que has dicho, y tengo un ítem en el currículum que es tan actual, tan contemporáneo, que no sale en el currículum oficial hasta ahora, y es que soy también profesor en México de una universidad nueva, en línea o digital, que se llama Global Open University, que también ofrece algunas maestrías que tienen que ver con derechos humanos, lucha contra la violencia de género. Me siento muy feliz de esta conexión ya un poco genética, ¿no?, de esta universidad. La verdad es que, aunque un amigo me dijo alguna vez, por favor, no digas nunca que amas México porque te vas a parecer a Julio Iglesias, pero es que amo a México, ¿no? Y ya la conexión con México es total y absoluta. Bueno, el próximo paso es irme a vivir allí, que es lo que debiera hacer, a ver cuándo puedo, ¿no? Bueno, me ha propuesto Carlos Antonio un tema en fin, que es el tema de los temas en materia de derechos fundamentales, porque alguien ha dicho que la dignidad es el código genético, el ADN de todos y cada uno de los derechos fundamentales. Hay pocos conceptos tan centrales, tan luminosos. Es una estrella polar para el derecho internacional de derechos humanos. Sin embargo, es un concepto oscuro. El concepto de la dignidad es luminoso, pero también un poco oscuro porque hay muchas dificultades para interpretarlo cabalmente. Es más intuitivo que preciso, ¿no? Incluso por juristas. Está rodeado de no pocas dificultades hermenéuticas, ¿no? La literatura suele situar en el pensamiento de Immanuel Kant, el gran pensador ilustrado, alemán, prusiano, el origen, el Big Bang del concepto, ¿no? Luego, como muy bien ha dicho Carlos Antonio, efectivamente se le da un impulso muy preciso en el constitucionalismo europeo, alemán, a partir del alemán, de después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque la Segunda Guerra Mundial supuso un punto de inflexión de todas las barbaridades, de las agresiones a los derechos humanos y a la dignidad de la persona, especialmente los campos de exterminio nazis contra judíos, gitanos, homosexuales, etc., ¿no? Ahí hay un momento en el que la humanidad europea pone pie en pared y dice, tenemos que hacérnoslo mirar, ¿no? Por cierto, ahora ese mismo suelo europeo, con otra guerra, esta invasión ilegítima de Rusia a Ucrania, ¿no? Parece que la humanidad aprende poco y mal y a veces con retrocesos, ¿no? Sabéis que también hay alguien que ha dicho Darwin se equivocó, no venimos del mono, el sapiens no viene del mono, sino que va hacia el mono, ¿no? Por supuesto, es una butaz, pero en fin, a veces no me parece tan butaz, ¿no? Para Kant, la dignidad significa que la persona debe ser considerada como fin y no como medio, lo que repudia todo intento de cosificación o instrumentalización del ser humano. Kant observa que el ser humano es un ser racional
Y por tanto, la autonomía de la voluntad, la libertad, es decir, la facultad de determinarse por sí mismo, es el fundamento de la dignidad de cada ser humano. Él escribe, dice literalmente, los seres cuya existencia depende de la naturaleza y no de su voluntad, tienen un valor relativo como medios y por eso se llaman cosas. Mientras que los seres racionales se llaman personas. De ahí, sigue razonando Kant, en el reino de los fines, de las finalidades, todo tiene un precio o una dignidad. Cuando una cosa tiene un precio, puede ofrecerse en vez de otra como equivalente, pero cuando una cosa está por encima de todo precio y por tanto no permite equivalente, entonces tiene dignidad. Podríamos decir, las cosas tienen precio, las personas tenemos dignidad. Es otra manera de definir lo humano. Alguien es humano porque es digno y la dignidad tiene que ver solo con los seres humanos. Sabéis, por cierto, que esta clasificación tan bellamente descrita, he citado literalmente, está también en discusión, porque ya en varios países, entre ellos España, se está considerando que los animales son seres vivos con capacidad de sentir y por tanto no son personas, pero tampoco son cosas, ya. Esta distinción radical del derecho romano entre personas con dignidad y cosas está dando paso a una clasificación tripartita, de seres humanos, animales y cosas, ¿no? Bueno, por supuesto Kant sostiene esta tesis, pero él escribe en el siglo XVIII, no se le puede pedir una contemporaneidad exquisita, ¿no? Como saben, Kant no concede autonomía moral a quienes naturalmente, según él, no la tienen. ¿Y quién no tiene naturalmente autonomía moral, libertad? Pues los niños y las mujeres. En su pensamiento, las mujeres eran consideradas como niños, es decir, seres no racionales del todo, ¿no? Esta idea de que las mujeres actúan más bien movidas por instintos, por sentimientos y no por pensamientos. Esta idea tan clásica que por fortuna ha ido saltando por los aires, fundamentalmente a partir de mayo del 68, el movimiento contracultural de finales del siglo XX, ¿no? No es casual que esta idea, bueno, en fin, digo, tiene esta limitación, el pensamiento de Kant. Él también consideraba que socialmente había algunos seres humanos que no tenían libertad y esos eran los no propietarios, ¿no? Los no propietarios. Es decir, que la idea de Kant es brillante, le debemos citar, pero debemos cogerlo con guantes de látex, como si estuviéramos en presencia del coronavirus en este punto, ¿no? Porque, claro, él es un autor del siglo XVIII. Pero, evidentemente, esta idea kantiana se fue generalizando, se fue universalizando y se entiende desde el final de la Segunda Guerra Mundial que todos los seres humanos, también los niños, también las mujeres, también los no propietarios, son fundamentalmente dignidad. La dignidad no se tiene, se es, ¿no? Es la condición esencial de la naturaleza. No es casual que los primeros textos constitucionales sobre la igualdad, perdón, sobre la dignidad, fueran el alemán, la Ley Fundamental de Bonn, de 1945, y a partir de ella muchas constituciones posteriores. Antes citaba Carlos Antonio que la Constitución mexicana 5 veces se refiere a la dignidad, pero bueno, prácticamente después de la Constitución alemana casi todas las constituciones la mencionan expresamente. En España, en el artículo 10, apartado primero de la Constitución, en el pórtico del catálogo de derechos, donde se dice que la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad son el fundamento del orden público, es decir, del Estado, del poder político, y el fundamento del orden social, es decir, de las relaciones entre los individuos, los ciudadanos. Decía el filósofo israelí
Abishai Margalit, que una sociedad solo es decente si no permite que unos ciudadanos humillen a otros ciudadanos dentro de la misma comunidad, ¿no? Y por tanto, habría comunidades decentes e indecentes en función de la protección de la dignidad a todos, a toda la comunidad o solo a una parte. Es evidente que nuestros estados democráticos todavía tienen sombras, tienen déficits en relación a la protección intensa y extensa de la dignidad humana, ¿no? La dignidad de la persona tiene que ver con cada individuo. Supone la posibilidad de desarrollarse libremente su personalidad. Pero la idea de dignidad tiene también una dimensión no solo individual y de libertad, sino también grupal y de carácter social. Es decir, la dignidad requiere que todas las personas dentro de una comunidad disfruten de un nivel al menos mínimo básico de ciertas condiciones sociales y económicas, ¿no? Entonces podemos hablar de una dignidad individual, de libertad, pero también de una dignidad social, de la dignidad, lo cual requiere una igualdad real en las condiciones materiales de la existencia, ¿no? La dignidad social no es más que la igualdad real bajo seudónimo, ¿no? Por así decir, es lo mismo. Todos los derechos fundamentales, todos los de libertad, los de igualdad, los democráticos, son concreciones, manifestaciones, ejemplos del reconocimiento jurídico de la dignidad. La dignidad tiene dos funciones respecto a todos los derechos fundamentales. Por un lado, interpretativa, hermenéutica, exegética. Todos los derechos fundamentales, todos en particular, el derecho a la libertad de cátedra, la libertad de expresión, la libertad de manifestación, el derecho a propiedad privada, todos el derecho a no ser discriminado por ninguna causa, todos deben ser interpretados en clave de optimizar, de expansionar la dignidad de la persona, ¿no? De todas y cada una de las personas. Por tanto, una función hermenéutica de los derechos fundamentales, pero tiene una segunda dimensión que es integradora. La dignidad, el concepto de dignidad jurídico, digo, puede ayudar, de hecho ayuda al descubrimiento de nuevos derechos fundamentales o de nuevas dimensiones de derechos fundamentales ya existentes. De hecho, es común utilizar el concepto de dignidad para ampliar el catálogo de los derechos, ¿no? Por ejemplo, los derechos de las personas transexuales. Fijaros que hasta hace poco la transexualidad era considerada como un trastorno mental por el influyente manual de la Asociación Americana de Psiquiatría, el DSM, y en relativamente pocos años ha dejado de estar ese manual para ser considerado un derecho fundamental. Y en gran medida el razonamiento que está en la base de ese tránsito de una misma conducta que entonces, en el pasado, era considerada una enfermedad, una anomalía psiquiátrica, a considerar un derecho fundamental, en ese tránsito tan copernicano, ¿no? Es un giro copernicano, se halla la idea de la dignidad de las personas trans, ¿no? O sea, el concepto de dignidad es un concepto abierto en el tiempo que permite descubrir nuevas dimensiones de derechos ya existentes o directamente nuevos derechos. Sin embargo, como decía, el concepto de dignidad es lábil y es potencialmente peligroso incluso, porque puede darse la tentación fundamentalista de recurrir a ella, a la idea de dignidad, para elevar cualquier conflicto político a la categoría de cuestiones constitucionales no susceptibles de valoración ponderada, ¿no? Un autor, Javier Jiménez Campo, en España, ha hablado de la idea de dignidad como yacimiento de recursos verbales para la arbitrariedad judicial, ¿no? Digamos, tiene ese carácter peligroso en manos de un juez que puede entender que la dignidad exige tal o cual cosa. La mera utilización de la dignidad en el lenguaje de los derechos fundamentales
es como la utilización de la palabra Dios en el lenguaje teológico, ¿no? Una vez pronunciada, nadie puede oponerse de modo irresistible frente a él. Pero allí donde la teología tiene conceptos claros, el derecho, como sabemos bien, tiene problemas, tiene conflictos que hay que ponderar, que hay que valorar. Y mucho más en nuestras sociedades crecientemente multiéticas, multiétnicas, pluralistas, ¿no? Mucho más. La construcción jurídica del concepto de igualdad se ve rodeada de tres dificultades concretas. Primera, es una idea que remite a un conjunto de valores, es una idea axiológica y en esa medida es una idea abierta porque los valores juegan en nuestras sociedades como juega la reina en el ajedrez, ya para todos los lados. Hace 40, 50 años, hacia atrás, los valores en una comunidad era un orden muy cerrado, muy claro, teníamos muy claro qué se podía hacer, qué no, cuál era, y eran unos valores además compartidos prácticamente de modo unánime por toda la comunidad. Pero es que nuestras sociedades son profundas y radicalmente abiertas y pluralistas. Es difícil encontrar dos personas de la misma opinión hoy. Yo mismo digo, como decía Unamuno, que ni yo mismo soy de mi propia opinión a veces. Así que la idea de dignidad es una idea profundamente ambigua en relación con los usos jurídicos concretos. La idea de dignidad puede tener una fuerte carga emancipatoria, por ejemplo, reforzando la dimensión social de los derechos, es decir, la idea de igualdad real. O, por ejemplo, para descubrir nuevos derechos. Pero al mismo tiempo, la idea de dignidad puede ser utilizada con formulaciones apodícticas e ideológicamente interesadas, más que interesantes, o simplemente elevando a categoría universal lo que no es más que una tradición o una inercia. Digo, la idea de dignidad puede ser utilizada en clave conservadora para imponer limitaciones de derechos fundamentales. De tal manera que la idea de dignidad puede servir también como ideología con disfraz o bajo seudónimo, ¿no? Por tanto, primera idea, la idea de dignidad puede estar clara algunas veces, puede concitar consenso interpretativo, pero otras veces corre el peligro de ser ideología del juez, del intérprete, del autor universitario bajo seudónimo, ¿no? Y por tanto, pues es una idea tramposa. La segunda dificultad de la idea de dignidad se encuentra no solo en su contenido variable, sino en el tiempo. En definitiva, la idea de dignidad es un concepto en permanente estado de construcción y de desconstrucción, ¿no? De hecho, la palabra dignidad en origen estaba ligada a los cargos romanos, ¿no? La dignidad del cargo y por tanto a la élite de la sociedad romana. Por supuesto, desde esa concepción antigua se ha ido democratizando, ¿no? Bueno, recordad lo que dije sobre la idea de dignidad en Kant. La dignidad es esencial, pero las mujeres no la tienen, los niños no lo tienen, los no propietarios no lo tienen, ¿no? Lo que una sociedad considera digno o indigno varía con el tiempo, varía mucho, mucho. Y tenemos el ejemplo de la sentencia Dobbs del Tribunal Supremo norteamericano. En el año 73, el Tribunal Supremo Federal norteamericano conecta el derecho a abortar y además con plazos, lo cual era en esa época rigurosamente exótico, extraño, porque la mayoría de los países en los años 70 prohibían penalmente el aborto, salvo algún pequeño excepción. Digo, en el 73, el mismo tribunal que considera que la idea de dignidad en relación al aborto conlleva la libertad de la madre de decidir sobre si proseguir con el embarazo o no,
ese mismo tribunal, en el año 2022, dice que en realidad la Constitución norteamericana no dice nada y por tanto aquí la libertad de decisión de la madre, es decir, un supuesto derecho a la maternidad libremente asumida, no tiene que ver con la dignidad que está implícita en el constitucionalismo norteamericano. La Constitución norteamericana, 1787, tampoco se refiere al concepto de dignidad. En el otro lado del Atlántico, Kant, por esas fechas, la estaba teorizando, pero en realidad no se incorporó, claro, en el constitucionalismo norteamericano y no quiere decir que no lo conozcan, pero aquí también cada país y cada tradición constitucional es diferente. Pero bueno, a lo que iba, lo que es digno en el 73, pues no lo es ya tanto o no lo es en absoluto en 2022, ¿no? La tercera, bueno, lo vemos en relación a la eutanasia. España acaba de aprobar el año pasado una ley que reconoce el derecho a ser ayudado a morir en caso de enfermedad terminal o de enfermedad muy, muy, muy grave, ¿no? Bueno, hasta fijaros, entró en vigor el 23 de junio del 21, el año pasado, esa ley. El 22 de junio se consideró, nuestro ordenamiento, nuestro país, consideraba que ayudar a alguien a morir, incluso en esos supuestos, violaba la dignidad de esa persona. Y el 23 de junio de ese mismo año, el día siguiente, por vía legislativa, se ha considerado que la idea de dignidad justifica que una persona pueda pedir ayuda a morir en esos casos y que el Estado debe prestar esa ayuda como un auténtico derecho subjetible, exigible judicialmente por las personas que están en ese contexto eutanásico. La tercera dificultad concreta que rodea el concepto de dignidad desde el punto de vista jurídico es que, a diferencia de otros valores constitucionales como la libertad, la igualdad, la intimidad, la idea de dignidad es universal, abarca todas las facetas de la vida humana, no de algunos de los aspectos de la vida del individuo, sino en realidad, como sostenía Kant, dignidad equivale al mismo ser, al mismo ser humano, ¿no? De ahí que sea, en su utilización jurídica, es un concepto demasiado radical, demasiado tajante para ser empleado rápidamente en cualquier disputa jurídica, porque cuando se utiliza en una disputa, el que invoca la dignidad gana por goleada. Ya no es posible ponderar nada, porque no se puede violar la dignidad. La libertad se puede limitar, la privacidad se puede limitar. El periodista que informa tiene un derecho a informar, el público tiene un derecho a ser informado y eso comprime o estresa el derecho al honor de las personas sobre las que informa el periodista. Digamos, todos los derechos y bienes, valores constitucionales pueden ser limitados o pueden entrar en ponderación con otros derechos, ¿no? Y por tanto, ser aplicados o no en el caso concreto. Pero la idea de dignidad ni puede ser ponderada ni puede ser limitada. Entonces es un concepto demasiado radical. Y además, como os decía antes, demasiado ambiguo. De tal manera que si os fijáis en los grandes debates contemporáneos, grandes conflictos jurídicos, se suele invocar la dignidad por los dos bandos, ¿no? En relación al aborto, los que defienden los argumentos pro-life defienden la dignidad de la vida humana en formación. Los pro-choice defienden la dignidad de la madre a la hora de decidir o no el hijo, ¿no? Necesariamente ahí se requiere una ponderación. Pero los dos bandos invocan la dignidad. En relación a la eutanasia, lo mismo. Los que invocan los que están a favor dicen que una persona tiene que poder decidir sobre cuándo y cómo morir si es un enfermo terminal. Los que están en contra
dicen que viola en todo caso la dignidad de la persona ayudar a una persona a morir, incluso aunque ella quiera, porque la vida humana es un bien indisponible. O sea, como veis, otros debates pasa lo mismo. Por ejemplo, ¿qué hacemos con la prostitución de las mujeres desde el punto de vista jurídico, ¿no? Los que alegan que se debería regular como un trabajo más, modelo alemán, modelo holandés, consideran que las mujeres son libres y en función de su dignidad para decidir dedicarse o no a la prostitución. Sin embargo, los que están en contra de la prostitución, en todo caso, consideran que la prostitución lesiona la dignidad de las mujeres, incluso aunque la mujer lo quiera, lo acepte. De igual manera, porque es un intercambio asimétrico. El cliente paga un precio y la mujer, cosificada, entrega a cambio su libertad, su autonomía, su cuerpo. Digamos que sería un intercambio asimétrico. De igual manera que se prohíbe la esclavitud, incluso aunque alguien quisiera ser esclavo de otra persona, la prostitución, en la medida que es una esclavitud, en todo caso debe ser prohibida porque viola la dignidad. Pero bueno, como veis, en fin, es un concepto difícil. No obstante, a pesar de estas dificultades teóricas, lo cierto es que el concepto jurídico de dignidad cumple funciones relevantes en todos los países, en todos los ordenamientos. Es un concepto sólidamente establecido en el derecho internacional de los derechos humanos, a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en muchas constituciones, que así es un concepto que en manos de la capacidad interpretativa y creadora de la jurisdicción constitucional ha ido dando lugar a múltiples dimensiones de la idea de la dignidad. Es decir, es un concepto jurídico extraordinariamente fecundo para resolver casos, para crear derechos, etc. A mi juicio, una de las mejores sistematizaciones jurídicas, judiciales, de qué es en derecho la dignidad y qué funciones tiene, la ha formulado una sentencia de la Corte Constitucional Colombiana de 17 de octubre de 2002 en relación con los derechos de las personas que vivían en una zona de Cartagena de Indias, por cierto, un lugar altamente recomendable para ir a estar y vivir, en relación a la privación que se hizo de ciertos suministros públicos, servicios públicos y de cortes de luz. Bueno, en esta sentencia, la sentencia T-881 de 2002, la Corte Colombiana, que sabéis que es una de las que tiene mejor fama como Corte Constitucional de todo el constitucionalismo de habla española, define la dignidad a partir de 3 elementos. Dice, primero, la dignidad es autonomía, es la posibilidad de diseñar un plan vital propio. Y por tanto, la dignidad es vivir como se quiera. Esta dimensión evoca la idea kantiana de la dignidad, la dignidad como autonomía, como libertad personal. Conecta con el libre desarrollo de la personalidad. Vivir como se quiera, por tanto. Segunda dimensión, la dignidad es la exigencia de ciertas condiciones materiales, concretas de la existencia. La dignidad supone vivir bien. Esto es lo que antes dije de la dignidad social, ¿no? Vivir bien. Esta idea de la dignidad social ha sido acuñada en gran medida por la jurisprudencia constitucional alemana e italiana, ¿no? Por ejemplo, saben, en relación al derecho de la propiedad, del derecho de propiedad han derivado el deber del Estado de la procura existencial de todos los individuos, o sea, y por tanto de, digamos, la prohibición de la pobreza. O sea, nada menos, ¿no? De ahí que Alemania, Italia, España también, tengan subsidios, pensiones sociales que no son contributivas, es decir, que no dependen de que la persona haya ido detrayendo una cantidad de su salario para garantizarse una pensión. Por supuesto, hay pensiones también para los trabajadores, pero muchas personas que viven en situación de pobreza
no han podido trabajar, no han tenido un trabajo estable, un trabajo decente nunca, ¿no? Entonces, para ellas existe el deber estatal de proporcionarles un salario social que les permita comer, beber, una vivienda digna, una educación digna, etcétera, ¿no? Por tanto, vivir bien. Ya llevamos dos dimensiones. Vivir como se quiera, vivir bien. Y habría una tercera dimensión de la dignidad, que es la dignidad como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, es decir, la dignidad como integridad física y moral, es decir, vivir sin humillaciones. Muchos países han utilizado el concepto de dignidad para incluir este deber frente al Estado de evitar que se humille, que se torture, que se trate de modo inhumano o degradante a nadie. Por tanto, según esta sentencia, dignidad es vivir como se quiera, vivir bien, vivir sin humillaciones. A mí me gusta muchísimo esta construcción. Las conexiones entre la dignidad y la prohibición de discriminación de género, de etnia, e incluso por patrimonio, etcétera, es manifiesta, ¿no? La vulneración de la igualdad es una mayor lesión de la dignidad humana. En la medida en que dispensar un trato peor a cualquier persona por una causa de la que no es responsable, nosotros no somos responsables de nuestro género, bueno, hay posibilidad ahora de hacer un cierto zapping, ¿no?, de género, pero uno no elige ser hombre, mujer, o trans, o inter, o simplemente no aceptar digamos, un tratamiento, un enfoque normativo binario, ¿no? ¿Sabéis ahora? La Constitución chilena habla de igualdad de género, se entiende normativo, la gente que entiende que es mujer, que es hombre, de lo que sea, y habla también de la diversidad de género, de aquellos que no se sienten hombre y mujer, o mujer, transexuales, intersexuales, pero también habla de los disidentes de género. No sé si conocíais este concepto. Bueno, supongo que si no está en la Constitución de Ciudad de México, no está en el mundo, porque es una Constitución fascinante ya, que lo tiene todo, ¿no? Pero bueno, también ella se va quedando obsoleta. Bueno, hay Constitución, es el Aleph de Borges, la Constitución de la Ciudad de México, bueno, y la propia Constitución Federal, que es casi imposible saber qué está vigente o qué no, ¿no? Por todos los cambios que tiene y tal. Bueno, esto es lo que os quería contar sobre la idea de igualdad. Perdón, de la idea de dignidad, porque la verdad es que me gustaría mucho que dejar ahora un tiempo, si fuera posible, para que hubiera más opiniones, preguntas, etcétera, ¿no? O sea, ya vi una intervención en el chat de alguien que dice, oye, sí, perdón. Efectivamente, ¿no? Hay una en el chat de la doctora Marbella Villalobos que te dice, la dignidad social no es un constructo social. Pues bueno. no lo bien, por supuesto que eso es una opinión que puede defenderse, pero en realidad sí lo es, porque lo que entendemos en 2022 por dignidad no es lo que entendíamos hace 5 años, 10 años, 20, 40, no digamos ya hacia atrás, no es lo que van a entender nuestros hijos, nuestros nietos. O sea, esto no quiere decir que sea un concepto absolutamente relativo, arbitrario, que cada año ocurre. En definitiva, depende del consenso de los valores sociales dominantes en cada momento de la historia. Luego, tampoco podemos ser tiranos axiológicos. No podemos pensar que nuestros valores occidentales, ¿no? América y Europa, desde el punto de vista de los valores, es lo mismo. Alguien ha dicho, lo más parecido a Europa fuera de América es, lo más parecido a Europa fuera de Europa es América, de arriba a abajo, ¿no? Tenemos estos valores. Pero claro, pensemos en Asia, pensemos en África, ¿no? Y podemos decir, están totalmente equivocados la idea de dignidad africana, y dentro de África habría que ver países, todo el mundo islámico, todo el mundo... bueno, habrá cosas que no nos gustan, evidentemente, y habrá cosas que hacemos y pensamos nosotros que a ellos no les gusten, ¿no? Pero sería justo pensar que nuestros valores occidentales son los únicos o los mejores.
en todo caso, siempre y todo caso. Por tanto, la dignidad, la idea de dignidad, claro que tiene un cierto constructo, pero claro, tenemos consensos sólidos, por supuesto. O sea, digamos, esto no es la ocurrencia de cada día, ¿no? Y de alguna manera, ¿sabéis dónde están esos consensos? Los consensos más fiables, pues están, desde el punto de vista jurídico hablo, ¿eh? Están en el derecho internacional de los derechos humanos, por un lado. El derecho internacional, bueno, en México el artículo 1 constitucional ya borró con goma la diferencia entre derecho internacional de derechos humanos y derecho constitucional mexicano. O sea, es que es muy difícil ya distinguir derecho internacional de derechos humanos, pero no solo en México, en todos los países, sobre todo por el sistema de San José y el sistema de Estrasburgo, pero bueno, también el sistema de Naciones Unidas, y luego en la jurisprudencia de las Cortes Constitucionales, de los principales tribunales de justicia constitucional, van logrando ciertos consensos. O sea que no quería asustar al respetable auditorio de esta tarde, digamos, con que nadie piense que soy un relativista universal o un escéptico, ¿eh? No. Hay consensos en relación a derechos concretos, pero también es verdad que no todo está cerrado. Lo que es ciertísimo, y has dejado clarísimo, querido Fernando, es que sin una idea medianamente consensada de idéntica dignidad de toda condición humana, pues es imposible fundamentar los derechos humanos, ¿no? El fundamento de los derechos fundamentales está en esta idea que ha ido, por supuesto, mutando a lo largo del tiempo. De hecho, pues la propia concepción kantiana, como tú muy bien señalabas, en relación con las mujeres y con los niños, pues tiene problemas graves hoy por hoy en relación, por ejemplo, con las personas que no tienen una autonomía de movimientos y que tampoco pueden expresar su pensamiento de manera cabal. Bueno, pretender quitarles la dignidad por eso, pues es tanto como privar de la vida a los ciudadanos sin valor vital, como decía Adolfo Hitler al comienzo del régimen nacional socialista. Creo que tienes absolutamente toda la razón al respecto y además lo expusiste con una claridad meridiana. En las preguntas y respuestas que están más allá del chat, es una función de Zoom, pues, se escribe lo siguiente. Existe la postura clásica de la dignidad, entendiendo por tal la que es atribuida en términos absolutos al ser humano por el mero hecho de ser persona, es decir, como una cualidad que encuentra asidero en la biología y que nos permite sostener con Ernest Bloch que el ser humano pueda caminar con paso erguido por la vida, ¿no? Poco como dice André Comte Sponville, tienes ombligo, tienes dignidad humana, ¿no? Esto lo digo yo, no el chat. Derivado de esta postura es que podemos sostener en el tono de Pico de la Mirándola que el ser humano es capaz de los actos más altos, pero también de los más ruines. Asimismo, en un extremo opuesto se encuentran las llamadas posturas negacionistas abanderadas, por ejemplo, en España por Jesús Mostersín. Sin embargo, a mitad de camino están posturas como la recientemente publicada por Manuel Atienza, quien sostiene que la dignidad per se presupone una serie de comportamientos consistentes en tratar sin crueldad y sin humillación tanto a los demás como a uno mismo. Posturas como la de Atienza nos llevaría a concluir que existen casos donde se podría actuar de modo no digno. ¿Qué opina usted?, le preguntan, profesor. Y Carlos Antonio Morales también dice ahí que quisiera contestar la pregunta en vivo. No sé si apretaste algo, mi querido Carlos, o quieres contestar tú primero y después Fernando, lo que digas. No, fue un error de estar revisando. Yo agregaría nada más a la pregunta una mía, después de que Fernando conteste la que se le ha hecho. Vale. Mencionabas que la dignidad es un concepto moldeable y puede servir a las Cortes Constitucionales que, cargadas de una ideología u otra, resolver. Entonces, si pudieras ampliar un poco sobre eso. Muchas gracias. Sí, Carlos. En relación a la primera pregunta, la verdad es que es una pregunta que revela una enorme formación y es muy sagaz y muy profunda, ¿no? Me ha gustado mucho la referencia a Pico de la Mirándola porque tiene una parte en su obra en la que él dice lo que nos distingue a los animales, lo que nos distingue a los seres humanos de los animales es precisamente que cuando Dios hizo toda la creación estaba muy contenta, pero
en definitiva, todos los animales cumplen su función de modo predeterminado, ¿no? Por eso Dios necesita alguien que desde la libertad, necesita un animal que desde su libertad, no condicionado por su instinto, sino desde su propia libertad, elija a Dios. Elija a Dios, ¿no? O sea, es hermoso. O sea, Dios permite, digamos, un tipo de animal que es el ser humano, que pueda en uso de su libertad, porque claro, Pico della Mirandola es un humanista renacentista italiano, ¿no? Que ya empiezan a hablar de la libertad, de la dignidad personal, ¿no? En la época del humanismo renacentista. Me gusta mucho. Por supuesto que hay conductas dignas y no dignas, por supuesto, en todos los países, ¿no? Yo he sostenido la tesis, he acuñado un concepto nuevo, que es el de educación decente, que es equivalente, en mi punto de vista, a educación digna, ¿no? ¿Qué es educación digna? Que yo he llamado decente para que fuera más provocadora, porque como veis me gusta un poco provocar, al menos intelectualmente un poco, ¿no? ¿Qué es una educación decente? Yo digo, una educación decente es la que ofrece la máxima calidad y al mismo tiempo la máxima equidad, ¿no? Entonces, porque si os fijáis, los planteamientos de derecha normalmente subrayan la calidad educativa, el mérito, la exigencia, el currículum, la trayectoria, el alumno debe memorizar, debe esforzarse, debe aprender, ¿no? Las evaluaciones, necesitamos evaluar los sistemas educativos, ¿no? Y eso está muy bien. Sin calidad, el sistema educativo no es decente. ¿Qué dice la izquierda escolar? Dice, ¿qué es lo que valora? Que ningún alumno se quede atrás, que se dé una educación también a las personas con discapacidad, según su diversidad de todo tipo, física, psíquica, sensorial. Rafael, totalmente de acuerdo contigo en la defensa de la dignidad de las personas con discapacidad o diversidad, en la que, por cierto, todos en algún momento de nuestra vida vamos a estar, o podemos estar con mucha facilidad, ¿no? Entonces, está bien la equidad, pero también necesita la calidad, porque la calidad sin equidad es elitismo paternalista, o sea, es darwinismo social. Solo las personas con más recursos económicos pueden formarse de verdad. Y la equidad sin calidad, damos educación, pero la damos de aquella manera, sin formar bien al profesorado, sin valorarle, sin pagarle bien, sin exigirle que se vaya formando cada día, como en otras profesiones. O sea, es decir, si tú tienes equidad sin calidad, pues tienes populismo escolar. Los niños pasan por la escuela, pero la escuela no pasa por los niños y niñas, ¿no? O sea, y yo hablo de la educación decente, es decir, digna. Entonces, respondiendo a lo que dijo nuestro primer interviniente, ¿hay sistemas educativos no decentes? La mayoría, por desgracia. O sea, quiero decir, ¿es decente que un Estado no garantice la prestación sanitaria adecuada a todos y cada uno de sus? Evidentemente no es decente, no es digno. O sea, el sistema norteamericano que ha inventado la democracia, la justicia constitucional, la idea de constitución, tantas cosas, no es decente desde mi punto de vista. Constitucionalmente, sí, porque no tiene un sistema universal de protección de la salud. Bueno, puede venir un momento de pandemia, los primeros meses, que ningún país estaba preparado, no teníamos respiradores artificiales, no teníamos nada, ¿no? Bueno, nos puede pillar el toro. Ahora que sabéis que estos días están los encierros de San Fermín, ¿no? Pues te puede pillar el toro, como a esos jóvenes que están en una calle más bien estrecha y te vienen 6 toros embistiendo, pues te pilla. Pero lo que no puede ser, bueno, puede comprenderse, pero lo que no puede ser es que con carácter normal solo puedan tener prestación sanitaria la gente con recursos. Esto no es digno, no es decente. Esto, tío, en España, o que haya listas de espera para una intervención quirúrgica de meses. Esto no es decente, no es digno, ¿no? Porque necesitamos tratamientos. Bueno, claro, entonces tenemos muchos agujeros, o sea, para alcanzar un ideal óptimo de la dignidad. Porque la dignidad es, por un lado, el fundamento, el suelo de todo lo demás, pero es también la estrella polar. O sea, fundamenta todo, pero a la vez orienta
hacia el progreso. Pero por desgracia no siempre las políticas estatales están orientadas a mejorar los derechos, a garantizar la dignidad, ¿no? Sino, bueno, hay otros variables. Perdón, no sé si me he enrollado mucho, pero bueno, perdón, quería escucharos sobre todo a vosotros, ¿eh? Al contrario, absolutamente ningún rollo, todo con una claridad, insisto, impresionante, muy querido doctor Rey. La doctora Villalobos, Marbella Villalobos, dice lo siguiente en el chat: sin ser tiranos axiológicos, la dignidad es y no es, la dignidad es y no es tener el consenso, sino que requiere estar en los valores trascendentes, por ejemplo, la defensa de la vida. Si la dignidad social es un constructo social que se fundamenta en el consenso, pues por lo tanto se cae en la dictadura del relativismo, fundamentada, como lo afirmó el maestro, en ideologías, tal como la ideología de género promovida desde Naciones Unidas, y que es lo que se vive hoy en planes de estudio de educación básica 2022 en México, Fernando. Ay, y perdón, había también una pregunta de Carlos que se quedó en el tintero. Ah, perdón, claro, ¿No? perdón, Carlos. También el mejor No sé, jugador Carlos, sin perdón. cartas. El mejor jugador sin cartas. Bueno, contesto a la de Carlos, claro, lo que tú dices. De hecho, hay sentencias fuertemente ideologizadas donde se utiliza la idea de dignidad para cerrar un debate. Es decir, bueno, por ejemplo, conectando lo que tu pregunta con lo que dice Marbella Villalobos, ¿no? Algún tribunal constitucional puede decir, a ver, reconocer la eutanasia, el derecho a la prestación de ayuda a morir, pues viola la vida es un bien superior, es un bien indisponible y ya está. Y eso un tribunal puede utilizarlo, aunque también puede utilizarlo para, a partir de la idea de dignidad, construir el derecho a la eutanasia, que es lo que hizo la Corte Constitucional canadiense, la sentencia Carter contra Canadá en 2015, ¿no? O sea, es un arma en manos de los jueces constitucionales que permite mucho más el arbitrismo judicial, la discrecionalidad, ¿no? Digamos, sería pues, el corazón del neoconstitucionalismo, ¿no? Construir a partir de estos conceptos tan abstractos casi cualquier cosa, y casi en un sentido o en otro, ¿no? Porque Marbella, pues claro, la defensa a ultranza de la vida, ¿no? ¿Quién está en contra de la defensa a ultranza de la vida? Nadie puede estar en contra de esto, ¿no? Pero claro, por ejemplo, en relación a la eutanasia, que yo lo he estudiado bastante, claro, ¿qué ocurre con la decisión de una persona? No sobre si vivir o morir, porque el derecho a la eutanasia no es un derecho a suicidarse, con carácter general. Alguien que esté cansado de vivir, un adolescente al que ha traicionado su amor de juventud. No, en ningún ordenamiento... Joven Werther, ¿no? Joven Werther, ¿no? En ningún ordenamiento se permite con carácter general el derecho al suicidio. El suicidio es una libertad fáctica. Yo ahora voy, me tiro por la ventana, posiblemente me mate, aunque soy tan patoso que posiblemente me quede con alguna enfermedad y a vivir. Bueno, en fin, que es una libertad fáctica, una libertad de hecho, pero no es un derecho, porque si fuera un derecho, además, tendríamos que organizarlo. Siempre sería un derecho prestacional, porque tampoco queremos gente que se vaya arrojando de los edificios cayendo sobre otras personas, ¿no? O sea, bueno, no hay un derecho al suicidio. Pero ¿qué ocurre, Marbella, con la libertad de elección de una persona que tiene una enfermedad terminal, que tiene dolores refractarios, es decir, que no responden a ningún tipo de medicación y por tanto sigue con dolores, ¿no? Yo he escrito que las constituciones del derecho a la integridad física se deriva un derecho frente al dolor físico. ¿Habéis oído hablar de este derecho fundamental frente al dolor físico? Seguramente no, porque es un invento mío también. Bueno, como veis, no me hace caso nadie, tampoco me conoce nadie, pero yo creo que hay un derecho fundamental al dolor físico, o sea, frente al dolor físico, que se deriva del derecho a la integridad física y personal, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre con esta persona, con esta enfermedad?
¿no? Fijaros, el caso que os he citado, Carter contra Canadá, era una señora que tenía un síndrome, tenía una enfermedad neurodegenerativa, tenía un ELA, ¿no? Y un Parkinson, o un Parkinson, no sé muy bien, una neurodegenerativa. Es una enfermedad en la que la persona va perdiendo progresivamente la capacidad de hablar, la capacidad de comer y beber por sí solo, la capacidad, por supuesto, de limpiarse, o sea, la capacidad excretora, la capacidad de movimiento e incluso la capacidad de respirar. Llega un momento que no pueden respirar por sí solos y necesitan un aparato de soporte vital. Pero claro, eso no debuta de hoy para otro y eso genera un sufrimiento físico y un sufrimiento emocional, como podéis imaginar, extraordinario. O sea, porque ya no es que te vayas a morir, todos nos vamos a morir. Es morir de este modo. La señora Taylor, que es la que plantea el recurso contra la Corte, frente a la Corte canadiense constitucional, dice, vamos a ver, señores, el Código Penal de Canadá me prohíbe que me ayuden a morir, pero es que yo ahora puedo más o menos vivir, me valgo, pero dentro de poco no voy a ni siquiera poder pedir que me ayuden a morir y me voy a meter en una especie de túnel en vida en el que voy a perder mis facultades, mis funciones, voy a morir en medio de porque no pierden la capacidad intelectual, no necesariamente. O sea, y entonces son cuerpos, digamos, enfermedades dentro de un cuerpo encerrado de una persona, ¿no? Esto viola la dignidad que esa persona sea ayudada a morir cuando se empiece a ponerse mal. ¿Viola realmente la dignidad? Yo creo que no. Yo creo que no. Claro que está en la vida, pero es la persona la que decide que la ayuden a morir porque su vida ya no es vivible. No es que no sea digno. Lo que es indigno es sufrir dolor cuando alguien no quiere sufrir dolor porque es un dolor insuperable. Quiero decir, hay religiones, todas ellas, y por supuesto el cristianismo, nuestra órbita cultural, que hasta hace poco consideraban que el dolor era una gracia especial de Dios porque te permitía, además de redimir pena del purgatorio, irte preparando para la muerte, el dolor hacía más auténtica la oración por otras personas, por la humanidad, por la iglesia. O sea, claro, pero esta concepción mística, que puede ser considerada superior, sublime, en la medida en que de alguna manera está invitando al sacrificio personal por otros, etcétera, ese ideal sublime no se puede pedir para todas las personas, por ejemplo, empezando por los que no son cristianos. Claro, muchas personas no lo son. O sea, quiero decir que además que la ley permita la eutanasia en esos casos, no obliga a todos a pedir la eutanasia. O sea que alguien puede seguir pidiendo morir y puede dar su ejemplo y puede decir, oye, y todo lo que queráis. De todos modos, fijaros, la eutanasia no es decidir si vivir o morir, es decidir cuándo morir cuando ya te vas a morir, porque es enfermedad terminal o fases muy avanzadas, estadios muy avanzados de enfermedades con síntomas, genera sufrimiento físico, psicológico, que no remite con morfina, vamos, que aunque des morfina, eso no funciona. Y además no te mueres pronto, o sea, que vas a estar sufriendo un buen tiempo, ¿no? Entonces, yo, o sea, digo, por poner un ejemplo, no sé si me he pasado de dramatismo, ¿no? Pero claro, No, un pero jurista... Sí. es un ejemplo muy puntual, Fernando, porque del otro lado también, en atención y respeto a la dignidad humana, pues no puedes prohibir, como prohibieron los estados, nuestros estados liberales jacobinos en el siglo XIX, los votos de obediencia No, o no puedes, los claro que votos no. monásticos, la propia flagelación, ¿no? Eso es indigno e indecente porque viola la libertad. El vivir como se quiera, ¿os acordáis esa primera dimensión que lo expresa también la Corte colombiana? Vivir como se quiera. Autonomía, o sea, mientras con el límite del Código Penal y con el límite básicamente del derecho, ¿no? Pero la gente, o sea, no hacer daño a otros es un poco el pensamiento, ¿os acordáis? Y yo no Stuart Mill, ¿no? Así es. Ha sido sumamente ilustrativo oírte, Fernando. Desgraciadamente estamos llegando al final de la sesión. Ahora nuestro director general va a tomar la palabra para hacer la despedida del caso. Yo quiero agradecerle muy puntualmente a Carlos Antonio Morales el habernos permitido este privilegio, ya decía yo, transoceánico, de escuchar al doctor Rey. Muchas Y gracias. escuchamos entonces al director general de la Fundación, don César Alejandro Ruiz, con sus palabras.
y cuestionamientos seguramente. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Estrada. Efectivamente, no me puedo resistir a hacerle preguntas al doctor Rey. Un gran privilegio escucharlo, demasiado clara y precisa su exposición, y por lo mismo pues, nos permite hacer bastantes preguntas puntuales, que si me permiten, pues empiezo con una. Usted durante toda su exposición ha usado indistintamente los términos persona y ser humano. Como usted sabe, en todos los sistemas jurídicos siempre hay una definición de persona. En el caso concreto de México, se basa en el Código Civil, que es cualquier persona persona es cualquier ser humano que se presente vivo ante el registro civil o que sobreviva 24 horas. Entonces, mi primera pregunta hacia usted sería, ¿la dignidad humana requiere como condición de este reconocimiento como persona por el sistema jurídico o trasciende a él y abarca a cualquier ser humano? Bueno, muchas gracias, querido César. Es una pregunta muy, muy esencial. Me alegra que la hayas hecho para poder reflexionar sobre esto, ¿no? Yo estoy más en la idea de ser humano, porque abarca la vida humana en formación, que debe ser protegida, ¿no? O sea, otra cosa es si en algún caso se debe permitir el aborto y tal. En todo caso es algo de ponderación, pero desde mi punto de vista, la idea de persona, como muy bien has dicho, que viene del derecho romano, ¿no? Tiene que ver con un ser humano enteramente desprendido del claustro materno, ¿os acordáis la definición romana, ¿no? De persona, y con apariencia de persona, es decir, que no sea un ser monstruoso, lo cual eso nos eliminaría mucho. A mí, por ejemplo, como persona, desde el punto de vista romano, ¿no? Yo creo que las categorías de derecho constitucional, de derechos fundamentales, pueden emanciparse del derecho civil. Yo siempre he dicho que yo no tendría ningún problema en llamar a la vida humana en formación, al feto humano, persona. La vida humana de la persona humana no enteramente desprendida del claustro, pues puede tener mayor o menor protección. Eso es otra discusión, pero que es persona, ¿por qué no? O sea, yo creo que, no, que tenemos que constitucionalizar el derecho civil, aunque también tenemos que civilizar el derecho constitucional, ¿no? Pero en este caso mejor constitucionalizar el derecho civil. O sea, entiendo, entonces es ir hacia una visión más progresiva, ¿no? Más expansiva de protección de derechos. Entonces, sí, por lo que se me adelantó a la siguiente pregunta, que justo era esa. Si un ser concebido que todavía está en el vientre de su madre, al ser humano tiene dignidad, entiendo que usted me dice que sí, y que hay más bien ahí el tema del aborto es un tema de ponderación de derechos. Sí, ¿correcto? Sí, siempre, porque, claro, he hablado de la eutanasia. La eutanasia es una persona que decide sobre su vida y pide ser ayudada a morir. Lo está decidiendo él. Pero en el caso del aborto es una persona, la madre, que decide sobre la vida de otro ser, que no es la madre, que no puede vivir sin la madre, pero que evidentemente es otro ser en formación. Entonces, así como yo sí que creo que, personalmente, porque hoy no he tomado demasiada postura en nada, porque yo quería sobre todo mostrar el marco mental en el que me muevo, el frame, ¿no? Y que cada uno piense lo que quiera, pero por decir una opinión, así como la eutanasia, yo diría limitada en esas condiciones, sí creo que puede hablarse de un derecho fundamental, de una libertad nueva. En el caso del aborto siempre yo lo consideraría como una excepción al deber estatal de protección de la vida, o sea, de la vida humana en formación. Entonces, en ese sentido sería más partidario de un aborto con un sistema de indicaciones que por uno de plazos. Aunque luego, o sea, no creo que haya un derecho, el derecho a la maternidad libremente asumida no me parece absoluto tampoco, es decir, creo que habría que limitarlo. Ahora, ¿qué ha ocurrido en España? Que hemos pasado de uno de indicaciones a uno de plazos en el 2010 y resulta que ahora hay menos abortos con el sistema de plazos, que se supone que es más fácil para abortar, y tenemos como 40.000 abortos menos al año que con el sistema de indicaciones. En fin, bueno, también hay que estar atentos a la realidad, no sé qué ocurre, pero bueno. Ahora, teóricamente, sí, protección de la vida humana en formación, a la que yo llamaría persona, posibilidad de aborto en algunos supuestos, violación, graves malformaciones del feto. Por ejemplo, podría ser también aborto para mujeres en condiciones socioeconómicas desfavorables, aborto
digamos, libertad de abortar para por lo menos hasta los 18 años o más. O sea, quiero decir, aborto de adolescentes yo creo que podría ser más fácil, etcétera, ¿no? Indicaciones, aunque como os digo tengo dudas porque luego al final el sistema de plazos, al final desde el punto de vista jurídico resulta más seguro, más claro y tiene también otras ventajas que no tiene indicaciones. Pero vamos, teóricamente para mí no hay un derecho al aborto y sí habría un derecho a la eutanasia. Pero bueno, esto es mi opinión, aquí cada uno tiene la suya. No querría, por supuesto, herir ninguna sensibilidad el día de hoy, ni el día de hoy, ni mañana, ni después, pero en esta charla que algunas personas pueden decir, este señor aquí es un progresista loco, ¿no? Bueno, no. O sea, ni yo mismo estoy seguro de mi opinión, recordad. O sea, tengo mis convicciones, son firmes mientras duran, pero desde ningún intento de catequizar, de hacer proselitismo, en ningún sentido. Vale, perdón, César. No, de acuerdo. Y de hecho, más bien tratamos de establecer un poquito conceptos previos a decidir sobre si se debe o no, o si existe o no una posibilidad de abortar a un niño, sobre todo por la construcción jurídica que se hace en algunos países o en las sentencias de algunos países. Y entonces mi última pregunta sobre ese tema sería la siguiente. Cuando algún orden jurídico le niega precisamente a un concebido el estatus de ser humano, lo cosifica, lo llama bien, como en algún momento se hizo con esclavos, con mujeres, con migrantes, ¿usted cree que eso es una afectación a su dignidad humana y a sus derechos fundamentales? Evidente, empezando por el de la vida, que es la condición de todos los demás derechos fundamentales, ¿no? Y además es paradójico en un momento en que la civilización avanza en algunas cosas y vamos reconociendo la condición de animal sintiente a los animales no humanos, lo cual me parece bien, por ejemplo, para castigar penalmente el maltrato animal, o por ejemplo, claro, con reglas sobre la herencia de los animales, que no es una simple cosa. O sea, de igual manera, eso me parece muy estupendo, pero lo que no puede ser es que vayamos protegiendo cada vez más a los animales y vayamos, digamos, fragilizando la protección de ese ser humano en formación que no deja de ser un ser genéticamente diferente al de la madre y al del padre. De igual manera que sigo sin entender por qué ningún país otorga ningún valor al papel del padre. El padre parece que es uno que pasaba por allí. O sea, pero en ningún país, no, el padre da igual. Es la madre la que... Sí, bueno, ya entiendo que hay un embarazo, hay un parto que es exclusivo de la madre, pero eso le da derecho a opinar solo y ella, cuando hay padre que dice, oye, yo, pues muy bien, pero yo me ocupo yo, lo que sea, ¿no? En fin, bueno, cosas que pasan. No, ese es un tema muy interesante que nos daría para otra plática que espero que podamos tener próximamente con usted, porque sin duda en el tema de la concepción, pues también interviene un padre al que también se le tendría que tomar en cuenta al momento de decidir o no la afectación en su vida, ¿no? Pero volviendo al tema de la dignidad humana, y nada más, con esto cerraría yo mis preguntas hacia usted. Usted nos habló de 3 ejemplos muy claros. Nos habló del tema de la eutanasia, nos habló del tema del aborto, nos habló también del tema de la transexualidad, y en todos ellos hace referencia a la voluntad de la persona y a que se atienda a su libertad. Mi pregunta es, ¿la dignidad humana debe de atender al deseo personal, a esta voluntad manifiesta de un ser humano, o más bien debe de atender a lo que es benéfico para esa persona con independencia de lo que su voluntad quiera, lo que es benéfico para él en particular o para la sociedad en su conjunto también? Porque por ejemplo, si esto lo pusiéramos en un contexto de una persona anoréxica o bulímica, ¿no? Es que yo me siento gorda, yo me siento una persona gorda y yo necesito que ustedes validen cómo me siento yo a pesar de cómo estoy físicamente, y entonces atiendan a mi deseo, a mi autopercepción, y entonces se me trate como una persona gorda y si me prive de alimentos se me grapa el estómago cuando quizás es una persona que tiene problemas de desnutrición. ¿Su dignidad se protege atendiendo a su voluntad y a su libertad o se atiende protegiendo a la persona incluso en contra de sí misma? Sí, sí. Joder, este es un tema sensacional porque has puesto el dedo en la llaga de lo que se conoce como paternalismo jurídico, ¿no? Que son ese conjunto de normas que protegen a una persona incluso frente a su propia voluntad. Por ejemplo, la bandera roja en una playa, la prohibición de fumar en lugares públicos, ¿no?
¿Cómo se puede justificar ese paternalismo? Porque es evidente, ahora vivimos el tiempo de la apoteosis y exaltación absoluta del triunfo de la voluntad individual. Parece que lo que uno diga o piense o desee es la ley. No, pues esto, evidentemente vivimos en sociedad y tenemos que ordenarnos. O sea, la libertad es una libertad ordenada y coordinada, porque además las libertades individuales chocan entre sí, o sea, por tanto tiene también un elemento objetivo, no solo subjetivo. Por eso, por ejemplo, el derecho al suicidio, no, yo es que quiero suicidarme, me tienen que ayudar. Pues no, porque no es bueno tener una sociedad de suicidas. El suicidio es una herida social, no es la máxima manifestación de la libertad. Como hay algunos, en España yo lo llamo eso, el síndrome de los catedráticos de derecho penal. Y además todos formados en Alemania. No, ponen el ejemplo de Séneca, el romano, ¿no? Que se suicidó, pero bueno, a ver, se suicidó, pero ya venían los guardas del emperador para matarle, ¿verdad? Que se suicidó 3 minutos antes de que le matara, y además tuvo muchísimo dolor, o sea, que no fue meterse en una bañera de agua caliente y tal, no, fue una cosa ahí abriéndose la vena, ya, una cosa horrible, ¿no? O sea, no queremos una sociedad de suicidas. Ya sabéis que David Hume era partidario del suicidio, decía, a ver, dice, en el orden natural de la creación, el suicidio de una persona tiene el mismo significado y valor que el de comer una ostra. Bueno, bien, es una visión muy liberal, yo hago lo que quiero y tal. A mí me gusta más Emil Durkheim, uno de los fundadores de la sociología, que decía, y era socialista, él decía, todo suicidio es una herida en el cuerpo social. Por tanto, hay que hacer todo lo posible para luchar contra el suicidio. Suicidio en las cárceles, suicidio de jóvenes, suicidio de personas deprimidas. O sea, el suicidio es la segunda causa de mortalidad más importante en jóvenes en España. Eso me parece tremendo. O sea, ¿no? Y yo, como habéis podido ver, me tomo muy en serio, me gusta mucho Kant, o sea, me tomo muy en serio la libertad de las personas. Pero claro, la libertad es libertad en sociedad. No somos lobos solitarios, ¿no? Y por tanto hay que coordinar lo objetivo, lo subjetivo, lo individual, lo social. En el caso de la eutanasia, es un suicidio en contexto eutanásico. Enfermedad terminal, enfermedad muy grave, ¿no? Vale, pensémoslo ahora. Suicidio barra libre, eso jamás se debería tolerar, ¿no? Porque no podemos convertir el deseo de cada persona en el estándar moral universal. No. Lo siento, pero no somos dioses. Genial. No, le agradezco muchísimo su respuesta, querido doctor. Si alguien más tenga otra pregunta, querido Carlos Antonio Morales, Jorge, Rafa, si no, damos paso al cierre de esta brillante conferencia. Pues parece que ya no hay ninguna pregunta. Doctor Fernando Rey, ha sido un gusto para nosotros tenerlo con nosotros. Esta fundación se precia de tener la dignidad humana como nuestro principal referente en la interpretación y defensa de los derechos humanos. Es a lo que nos tratamos de dedicar todos los días. Y justo uno de los principales problemas con los que nos enfrentamos es a veces difícil conceptualizar este término y hacerlo comprensible hacia los demás, y tratar de encontrar parámetros objetivos. Si bien hay cierto grado de subjetividad, sin duda también hay ciertos parámetros en los que todos podamos tener como una base general. Entonces, ha sido muy enriquecedor y esperamos que sea la primera de muchas otras conversaciones. Tenemos, hoy mencionó usted al menos otros 3 temas que son muy importantes para nosotros, de menos 3. Entonces, esperamos tenerlo más adelante con nosotros en otra conferencia. Y aprovechamos este momento para entregarle un reconocimiento que le haremos llegar personalmente hasta Valladolid. Y digo hasta porque estamos acá en México, por su excelente participación como ponente en este conversatorio de dignidad humana y derechos fundamentales, tanto por parte de un servidor como por parte del doctor Rafael Estrada Mitchell, director de la revista Tiempo de Derechos. Estaré por Ciudad de México del 28 de agosto al 11 de septiembre de este año, o sea que a ver si podemos también vernos, o estaré a disposición, estoy a disposición de vosotros de modo presencial, porque la verdad, Carlos Antonio es mi amigo y no puedo decir que no, y bueno, a veces hay obligaciones, pero odio cordialmente el ordenador, hablar un ordenador, porque nunca sabes si es casi una sesión de Ouija, porque
A veces dices, manifiéstate, estás ahí y tal, cuando se pierde la conexión y tal. Pero bueno, muchísimas gracias. Será un placer tener Rafael, la experiencia en lo Le muchísimas tomamos la gracias. palabra y nuestro público que esté pendiente porque en septiembre tendremos al doctor nuevamente con nosotros. Gracias Muchas por gracias. su amable Es un disponibilidad. placer conoceros en persona. Gracias, Y será señor. para nosotros también. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros en este conversatorio. A nuestro público les recordamos que tenemos nuestras redes disponibles donde pueden ver nuestros demás eventos, de la revista Tiempo de Derechos en Facebook, en nuestro canal de YouTube donde esta y todas nuestras conferencias anteriores se suben a más tardar 24 horas del día siguiente para que las puedan repetir y replicar. También en Twitter, Tiempo Derechos, y en Instagram tenemos Derechos Tiempo, donde pueden seguir todos nuestros calendarios de eventos. Como saben, al mes tenemos un conversatorio y una conferencia magistral. Tenemos cada semana nuestro programa Criterios del Poder Judicial, así que los invitamos también a nuestra página www.proderechoshumanos.org, donde pueden consultar cada uno de estos eventos. Doctor, muy buenas noches por allá. Muy buenas noches. Querido Rafa, Manuel, Carlos, Antonio, buenas tardes por acá y pues que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Un saludo para todos.